que usted está con nosotros en Siguiendo sus Huellas. Bienvenidos sean, bienvenido Vivian. Bienvenido y felicidades. Feliz Día de los Padres. Aquí en República Dominicana, en el día de hoy, el último domingo de julio, celebramos lo que es el Día de los Padres. Felicidades a ti, Gracias, padre de mis hijos. Ay, Excelente padre. Y felicidades a mi padre también. Papá, felicidades, papá Mario. Un ejemplo de padre, y a todos los padres del equipo de Siguiendo sus Huellas y los que están allá en casa también, que son padres ejemplo. Y los que no lo son, siempre hay una oportunidad nueva, ¿verdad que sí? Sí. De comenzar y enmendar lo que está mal. Si no, a la mujer que agarre un palito y le dé por la cabeza a ese hombre para que se encamine un poquito. Se va a encaminar. En el día de hoy tenemos un programa especial en donde vamos a compartir con ustedes una conferencia de la cual fuimos parte a través de la Feria del Libro Católico, gracias a la Fundación Palabra y Vida. Preciosa. Nos han permitido en el día de hoy tener ese material para compartirlo con ustedes. Y se trata del aborto y todo lo que hay detrás. De la ideología de género. Todo lo que hay detrás del aborto y un poco también de ideología de género que va enlazado una cosa con otra. Esta charla, como les dije, fue en la Feria del Libro Católico y estuvo impartida por dos escritores argentinos. Unos especialistas muy buenos. Ellos son Agustín Laje y Nicolás Márquez. Y de verdad que ha estado muy interesante. Y por eso en el día de hoy estamos dedicando el programa completito a conocer sobre esto, porque tenemos los cristianos que tener la información de primera mano y tener los ojos abiertos a qué es lo que nos quieren vender, como los derechos de la mujer, como la libertad, como una sociedad moderna, como que debemos irnos encaminando por allí, porque el mundo va por allí y si no nos vamos a quedar atrás y somos retrógradas y atrasados. Le voy a pedir algo aquí desde Siguiendo sus Huellas. Respira un poquito, profundo. Nosotros los católicos debemos instruirnos, debemos no tomar las primeras informaciones que nos llegan. Inclusive tenemos a una querida colaboradora nuestra, que es Bárbara Cedeño, que nos ha enseñado a que lo primero que nos llega no debemos tomarlo, debemos buscar fuentes. Hay una campaña, hay instituciones, hay conglomerados en el mundo que quieren destruir lo que es conocido como bueno. Quieren meternos, como decían antes los viejos, con palito, con cuchillito, cosas que realmente, señores, nos van a dañar la generación, esta, la próxima y la próxima que viene después de la próxima. Señores, estamos siendo engañados. El valor de la vida no es ni siquiera una décima, una milésima de lo que podría ser hoy en día. Queremos engañar a las personas diciéndole, tu cuerpo es tuyo, haz lo que tú quieras. Eso no es una criatura. Cuando adquirimos lo que es la esencia, el conocimiento de lo que vale una vida, señores, le damos en su justa medida el significado. Pero hoy lo que están viendo las personas es que este cuerpo maravilloso hay que darle gozo, hay que salir de ese problema. Ese es el primer punto de ignorancia que estamos viviendo. ¿Y por qué insistimos sobre eso? Porque si usted es cristiano, su primera labor es querer honrar a Dios. Amén. Y vamos a ver lo que dice el Señor en Proverbios 21:21. El que va tras la justicia y el amor, haya vida, prosperidad y honra. Aquí estamos buscando honrar a Dios a través del amor, a través de la caridad y a través de saber que nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos que honrar a Dios. Y vamos a repetir la campaña que comenzamos la semana pasada. ¿De qué se trata? Llenemos de sabiduría, llenemos de conocimiento, ese conocimiento que viene de Dios. Echemos de lado la ignorancia, el desconocimiento que está arropando nuestro diario vivir. Estamos teniendo mucho de lo mismo. La palabra de Dios, la Biblia, y si usted no tiene una Biblia, deje de estar haciendo otras cosas, otros gastos, y invierta esos pesitos en una santa Biblia para leer con su familia. Para antes de usted acostarse, que siempre se acuesta muy atribulado, muy cargado, usted busque ahí sabiduría. Llegue ese conocimiento y pide Espíritu Santo. Señor, dime por dónde debo irme porque esta decisión la debo tomar. Señor, dime cómo debo enfrentar esta enfermedad, este desasosiego, este malestar. Y la Biblia, se lo aseguramos, le va a dar respuesta. Llámenos, porque si usted no tiene Biblia, vamos a buscar la forma de hacerle llegar una, ¿verdad? 809-620-4443 en nuestras oficinas en horas laborables o escríbanos a siguiendosushuellas11@gmail.com. Y vamos a buscar la forma. Obviamente, ese dinero es muy importante
sáquelo y cómprelo. Ahora, si usted de verdad no tiene recursos, podemos buscar la forma de hacerle llegar Le uno. vamos a conseguir una diosa habla hoy, una Biblia de Jerusalén o una bonita católica. Así es. Bienvenidos a Siguiendo Sus Sueños. Vamos a disfrutar en familia esta charla. Llame a sus adolescentes, porque insistimos sobre este tema para que estemos alertas, porque en nuestro Congreso todavía se está discutiendo eso. Hay países que ya han dicho que no definitivamente, para nosotros quieren seguirnos vendiendo caramelitos. Así que no se despegue de ahí. Bienvenidos a Siguiendo Sus Huellas y que el Señor te bendiga. Es criatura de Dios. Que lucha por nacer, solo pide vivir. Llegó el momento de dar respuesta a la gran pregunta. El aborto, ¿qué hay detrás de todo esto? El libro negro de la Nueva Izquierda, de la autoría de Agustín Laje y Nicolás Márquez, analiza con seriedad y profundidad la respuesta a esta pregunta y a muchas otras acerca de la imposición cultural promovida e impuesta ya en gran parte del mundo por la izquierda ideológica. Agustín atrapa con su argumentación. Nicolás inquieta, confronta. Ambos retan nuestros paradigmas, nuestra comodidad y nuestra pasividad social. Es un placer presentarles en esta noche a nuestro primer expositor, Agustín Laje. Es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Córdoba y egresado del Center of Hemispheric Defense Studies de la National Defense University de Washington, D.C., como becario en el curso de Coordinación Interagencial y Combate del Terrorismo. Ha publicado ya 4 libros de su autoría, además de numerosos ensayos y artículos. Comunicador social, conferencista y director de la Fundación Libre, Centro de Estudios, Libertad y Responsabilidad. Un núcleo de pensamiento compuesto por jóvenes intelectuales de las más diversas áreas de las ciencias sociales, economía, psicología, filosofía, ciencia política, comunicación social, ciencias jurídicas, historia, relaciones internacionales, entre otras, cuya misión es dar una lucha cultural contra el neomarxismo en todos los planes y disciplinas. Con ustedes, Agustín Laje. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la asistencia, gracias por el interés. Esta es la 5ª charla que damos en 5 días, más medios de comunicación, y ya se me nota en la voz, así que voy a poner todo mi empeño para que salga lo mejor posible. Si algo no se llega a entender, no tienen más que levantar la mano y avisarme y yo haré el esfuerzo para repetirlo. La idea es que de aquí todos puedan irse con un conocimiento cabal de qué hay detrás del tema del aborto, que es el tema que hoy nos convoca. Estamos impactados por la organización que nos ha invitado. Muchísimas gracias, Monseñor. Realmente ha armado una gira espectacular en este país. Esperamos que sirva para concientizar a los ciudadanos dominicanos, porque se está poniendo en juego nada más y nada menos que la vida. Pero lo que se pone en juego hoy es el tema del aborto en este país. El tema del aborto es parte de una agenda integral que va más allá todavía del aborto. El aborto es un punto, es el punto a través del cual algo que se llama ideología de género pretende ingresar en República Dominicana, así como la Argentina, por ejemplo, ingresó hace ya muchos años con el matrimonio homosexual, y ahora nosotros estamos debatiendo el tema del aborto, para liberalizarlo no en 3 causales, sino en términos absolutos, que para que una mujer pueda irse a hacer un aborto a la esquina de su casa, como quien se va a poner un tatuaje, a disponer de su cuerpo, como dicen. Nosotros pretendemos con Nicolás, en nuestras ponencias, ofrecerles a ustedes no solamente un marco de referencia que los ayude a comprender el tema específico del aborto, sino en qué agenda política está inscripto
el aborto, porque eso es lo que discuten hoy. Pero ¿qué van a discutir ustedes en términos de género mañana? ¿Qué van a discutir en términos de género pasado mañana? Si hemos visto que en todos nuestros países la agenda penetra no con un solo tema, sino con múltiples cuestiones. Nosotros queremos entonces tratar de transmitirles esta noche a ustedes una conferencia que pueda responder 3 preguntas. Número 1, ¿de dónde viene esto de la ideología de género? Hay que saber de dónde viene para poder enfrentarlo. Hay que tomar conciencia de que es un asunto que nos guste o no la política, es un tema político porque se instala en nuestras sociedades a través de la política. Y por lo tanto es solamente a través de la política que puede salir o podemos evitar que eso entre. Nos guste la política o no nos guste, esa es la realidad de la situación. Número 2, vamos a tratar de que se entienda qué es la ideología de género. Porque nosotros tenemos muy en claro muchas veces imágenes referidas a la ideología de género. Sabemos que la ideología de género tiene que ver con los grupos LGBT, sabemos que la ideología de género tiene que ver con el feminismo radical, sabemos que la ideología de género tiene que ver con el aborto, pero muchas veces no la podemos conceptualizar de manera clara, y si no la conceptualizamos de manera clara, nos van a seguir vendiendo ideología de género sin que nos demos cuenta. Y el tercer punto que pretendo que ustedes puedan llevarse esta noche de esta charla es qué produce la ideología de género en los países donde penetra, qué efectos sociales, culturales y políticos engendra la ideología de género allí donde ese proceso empieza libremente y uno no sabe bien dónde termina. Lo que hoy llamamos ideología de género tiene sus orígenes más concretos en lo que se llama o se conoce como feminismo de género. Claro, hemos empezado a escuchar sobre el feminismo en nuestras sociedades casi de golpe, y aquella es feminista, hoy se hace una marcha feminista, aquel otro grupo es feminista. Y la verdad es que no existe algo llamado el feminismo como una cosa unívoca, como una cosa compacta, homogénea. Hay muchos feminismos a lo largo de la historia. Se dice que el feminismo empieza en aquellas mujeres que hace más de 3 siglos peleaban, por ejemplo, para el derecho al voto, se llamaban sufragistas, en Francia, en Inglaterra, en los Estados Unidos. Y si eso es feminismo, nosotros estamos a favor de la igualdad ante la ley. Estamos a favor que la mujer pueda votar, estamos a favor de que la mujer pueda tener igualdad de derechos respecto del hombre, estamos a favor de que la mujer pueda estudiar en universidades. Pero el feminismo de hoy no tiene en absoluto que ver con ese feminismo al cual le han quitado, digamos, las banderas de la defensa de la mujer. ¿Y cómo se llegó al feminismo de género? ¿Y qué es el feminismo de género? Que es el que monopoliza los discursos sobre la mujer en todo el occidente. Vamos a tratar de dilucidar eso repasando brevemente a las principales filósofas que han inaugurado en la academia, en las universidades del primer mundo, este feminismo de género. ¿Para qué lo vamos a hacer? Para poder responder a la pregunta de qué es la ideología de género que viene desde aquí precisamente. Fíjense, ella es Simone de Beauvoir, de Francia. Ella escribió este libro que ustedes ven en pantalla, entre otros, por supuesto, pero en cuanto al feminismo es el más importante. Se llama El segundo sexo. Apareció a fines de la década del 40. Fíjense qué viejo que es este tema y nosotros pensamos que es algo nuevo. Este libro se inmortalizó por una frase que hoy es utilizada por los grupos feministas que militan en nuestros días. Esa frase dice así: no se nace mujer, llega una a serlo. No se nace mujer, llega una a serlo. ¿Qué significa esto? Pues que no hay nada en la mujer que naturalmente la haga ser mujer, sino que hay una fuerza externa que está fuera de la mujer, que la configura como mujer, que la formatea como mujer. Y en un libro titulado El segundo sexo, ¿quién formatea a la mujer como mujer? El primer sexo. ¿Cuál es el primer sexo? El hombre. Fíjense, aparece ahí lucha de sexos. La mujer oprimida, el hombre opresor, en tanta medida que es el que hace que la mujer llegue a ser una mujer, no por nacimiento, sino por opresión cultural. Vayan ustedes reteniendo estas ideas y estas frases, porque después las vamos a ir hilando. Kate Millett
de Estados Unidos, Simone de Beauvoir de Francia, Kate Millett de Estados Unidos, década del 70, publica en Nueva York Política Sexual, un libro bestseller de la época, un impacto impresionante en el feminismo, y hoy el feminismo de ella recoge sobre todo esta tesis, esta frase que aparece en este libro: lo personal es político, dice Kate Millett. Reflexionemos un segundo sobre esta frase, porque parece inocua, parece inofensiva, lo personal es político. Si nosotros entendemos que la organización política, por definición de las sociedades modernas, es el Estado, decir que lo personal es político significa legitimar a que el Estado legisle sobre nuestra personalidad, sobre nuestros espacios más íntimos, que legisle sobre cómo educar, por ejemplo, a nuestros hijos, porque nuestros hijos, al transmitirle valores, sus padres, están siendo politizados en la medida en que lo personal es político. Y necesitamos, por supuesto, un Estado que se involucre, totalice ese espacio de libertad que es la familia. Lo personal es político es un grito totalitario que se nos vende como un grito de liberación y que explica muy bien todo lo que estamos viviendo en materia de género en cuanto a tiranía, no en cuanto a liberación. Monique Wittig, de Francia, ella escribe varios ensayos, entre otros El pensamiento heterosexual. ¿Ella qué dice? ¿Saben qué? No es que una no nace mujer, sino que llega a serlo. La verdad de todo esto es que la mujer no existe. La mujer, dice Monique Wittig, no existe. ¿Y por qué? ¿Cómo es eso que la mujer no existe? Bueno, dice Monique Wittig, porque existe la lesbiana, que viene a hacer ¿qué cosa? A romper con el binarismo sexual que nos oprime. Ya no hay hombre y mujer. Hay hombre, mujer y lesbiana. Que la lesbiana no es una mujer, es una lesbiana. Y lo que nos marca es, en definitiva, que la mujer no existe. Y ustedes podrían preguntarse, ¿qué interés puede tener una teórica feminista de esta talla en decir que la mujer no existe, siendo que la mujer es el sujeto político del feminismo? Suena un absurdo, ¿no? Bueno, ¿qué vemos los 8 de marzo en las marchas del Día de la Mujer? Vemos marchas ya no solamente de mujeres, sino de hombres que dicen ser mujeres y como se autoperciben como mujeres, entonces tienen, digamos, la aceptación como mujeres a pesar de que no lo son. ¿Por qué? Porque la mujer no existe y podemos encontrarnos en países vecinos de nuestra región casos como este. Irene Rotela, un travesti de Paraguay, que representa a las mujeres paraguayas en ONU Mujeres. Es decir, un hombre que se autopercibe como mujer está representando a las mujeres paraguayas en ONU Mujeres. ¿Por qué razón? Y bueno, porque la mujer no existe. Fíjense qué maravilla de alianza entre la agenda LGBT y la agenda feminista que se fusionan en algo que llamamos ideología de género y que es parte de lo mismo. Podemos aceptar esto como válido si la mujer no existe. En Argentina, mi país, la justicia ordena fichar a transexual en liga de hockey femenino. La historia de este señor es que empezó jugando con las mujeres y las mujeres del equipo rival no querían jugar con un hombre. Entonces la liga lo expulsó. Entonces recurrió a la justicia y la justicia dijo, si este señor se autopercibe como una mujer, entonces es una mujer y entonces debe competir contra las mujeres jugando en la liga de hockey femenino. Un adolescente transexual gana una competición en la categoría femenina de atletismo. Claro, si él se autopercibe mujer y la mujer no existe, entonces podemos aceptar hombres compitiendo en atletismo contra mujeres y terminan ganando. Fíjense un hombre transgénero, campeona de levantamiento de peso en Australia. Este señor, digamos, antes de hacer su, entre comillas, transformación de género, competía con los hombres en la liga de levantamiento de peso de los hombres y perdía. Le bastó autopercibirse como mujer, pasarse a competir con las mujeres y salir campeón. Fíjense cómo se presta para la risa, ¿no? Porque es tragicómico, es tal el absurdo. Esto pasó en Australia. Es decir, fíjense cómo
países donde la ideología de género avanzó tanto, se aceptan este tipo de cuestiones como si fuesen racionales, como si fuesen lógicas. Miren este señor de acá. De triunfar en el balonmano masculino, jugar al fútbol femenino australiano. Fíjense que muy mujer tampoco parece, ¿no? Miren este es espectacular. Trasladan a un violador a una cárcel de mujeres tras su cambio de sexo. Seguidamente, la nueva noticia, aíslan por conducta obscena a un violador transgénero que cumple pena en una cárcel femenina. Claro, el tipo dijo, yo soy un violador, sabemos muy bien lo que le pasa a los violadores en las cárceles. Dijo, yo en verdad no soy un violador, soy una violadora. Pásenme a la cárcel de mujeres. Y en la cárcel de mujeres, ¿qué se encontró? Mujeres. Y ahora lo aíslan, no lo vuelven con los hombres porque, bueno, ¿qué es? ¿Es una mujer o es un hombre? No lo sabemos muy bien. Judith Butler, de California, década del 90, escribe su libro más conocido que es El género en disputa. Su tesis se resume así: el sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Pasemos esto en limpio. Hasta ese momento se nos había dicho, ¿saben qué? La sexualidad humana se descompone en dos esferas distintas. El sexo, que es lo natural, lo biológico del cuerpo humano, de cada cuerpo, es binario, hombre y mujer, y el género. El género son los rasgos culturales de la sexualidad, aquello socialmente construido. Y hasta ahí, ¿había ya ideología de género? Sí la había. En la medida en que nadie trazaba las interconexiones complejísimas entre la naturaleza y la cultura. Se nos decía, ¿saben qué? La naturaleza opera por allá solita y la cultura opera por allá y no hay ninguna conexión. Hay arbitrariedad. Pero Judith Butler llega a escena en los 90 y patea el tablero. Y dice, oigan, ¿saben qué? Esto no es así. El sexo siempre fue género. ¿Qué significa decir el sexo siempre fue género? Significa decir, a la hora de hablar de sexualidad, nos importa un bledo aquello que es natural y biológico. La naturaleza ya no tiene nada que hacer a la hora de explicar la sexualidad. Y ahí que aparece el adoctrinamiento en ideología de género en los colegios, que se vende como educación sexual y que educación sexual no tiene absolutamente nada porque no se enseña ciencia, se enseñan fantasías ideológicas. El hilo conductor es representar un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican sencillamente por la cultura. Estamos metiendo abajo de la alfombra la biología, la anatomía, la fisiología, la neurología, las neurociencias, la psicobiología, la biología, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos diciendo, a la hora de hablar de sexualidad, esto no tiene nada que decir y tenemos que pensar en términos de género. Y a eso se ha llamado enfoque de género. Pero ¿es ideológico en qué medida? En la medida en que es anticientífico. ¿Y por qué es anticientífico? No solamente porque esconde las ciencias más rigurosas, sino porque, seamos claros, uno es hombre o mujer antes de nacer y después de muerto. Y esto no tiene por qué tener una connotación religiosa, tiene una connotación científica. Nosotros con la tecnología actual ya podemos conocer que nos configuramos sexualmente dentro del útero materno. Nuestro cerebro entero se sexualiza con descargas hormonales mientras nos desarrollamos intrauterinamente, al punto que nosotros tenemos hoy en día la tecnología para conocer el sexo de nuestros niños antes de que nazcan. Porque la sexualidad admite dos opciones, X, Y. Le gusta a quien le guste y no le gusta a quien no le guste, pero es la realidad objetiva. Quiero contarles cómo esto va penetrando. Esto es del Perú. Hay una estrategia que usan los ideólogos de género que se llama transversalidad. ¿Qué significa? Significa meterte la ideología de género hasta en la sopa. Antes que te des cuenta vas a estar comiendo la sopa y vas a ver género. Esto es el Ministerio del Ambiente del Perú, que ofrece hoy en día un curso virtual gratuito que se llama así: Enfoque de género en la gestión integrada de los recursos hídricos en un contexto de cambio climático.
enfoque de género en los recursos hídricos. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada, nada, pero la estrategia es meter ideología de género en todos los ámbitos estatales, porque ellos saben muy bien que no hay ideología de género sin coerción estatal y que lo primero que tienen que hacer es tomar el Estado, infectar el Estado con estas ideas. Entonces, cuidado con eso. Y nosotros estamos ya en la olla, y esa es la mala noticia. El agua de ustedes afortunadamente está menos caliente que la nuestra. Entonces les voy a dar su buena noticia. La buena noticia es que todavía pueden salir de la olla. Todavía pueden dar ese salto que hace falta. Y con Nicolás hemos escrito el libro negro de la nueva izquierda con ese propósito, de informar y de formar a la gente para que después pueda actuar con plena conciencia. Y miren lo que voy a decir, plena conciencia política de lo que está pasando. Porque esto entra por la política y esto tiene que salir por la política. Muchas gracias. Un camino. Muy buenas tardes a todos y todas. Por empezar, nos van a decir que el aborto es la interrupción del embarazo, lo cual es una definición en lenguaje amable, pero no es una definición certera ni justa. Por empezar, no es el aborto la interrupción del embarazo, porque la interrupción, como su nombre lo indica, es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. Cuando se produce un aborto, el embarazo no se reanuda nunca más. El aborto genera el fin irreversible del embarazo. No es la interrupción del embarazo. ¿Y por qué genera el fin irreversible del embarazo? Precisamente porque el homicidio es el fin irreversible de la vida. ¿Y quién determina que lo que está ahí es vida humana? ¿Quién lo determina? La ciencia ha dicho que desde la unión, desde la concepción, desde la unión del óvulo con el espermatozoide, a partir de allí hay vida humana, a partir de allí hay multiplicación celular. Por consiguiente, a partir de allí hay un ser humano que se está empezando a desarrollar. Empieza el ciclo vital. Cualquier interrupción de ese ciclo vital, por consiguiente, es un homicidio. Insisto, nosotros estamos acá en defensa de verdades objetivas, de algo que está demostrado por la ciencia. Nada de lo que dice la ideología de género obedece a eso, obedece simplemente a una superstición, es decir, a un conjunto de ideas contrarios a la razón. ¿Y qué tiene que ver con el género? Tiene mucho que ver con el género, primero porque está dentro de la misma agenda, segundo porque son los mismos lobbies los que promueven las mismas tendencias, y tercero porque el aborto es presentado en sociedad en clave de género como un derecho de la mujer, como si fuese un derecho de la mujer. En esta corriente feminista lo que piden es el aborto, como un derecho de la mujer. La realidad es que la mujer tiene pleno derecho a disponer de su cuerpo. De eso se trata, eso es lo que piden, ese es su aforismo. Y estamos de acuerdo. En cambio, en el aborto se está tratando de disponer del cuerpo de un tercero, que es persona humana, distinta de la madre desde el momento de la concepción y que tiene una carga genética distinta, que tiene un ADN propio y que ya está empezando en un ciclo vital. Aparecen también en escena algunos argumentos de tinte clasista. Dicen, bueno, pero vos fijate que la mujer pobre se hace abortos clandestinos en lugares precarios, primitivos, y entonces su salud muchas veces se ve menoscabada, tiene riesgos. En cambio, la mujer rica se lo hace en clínicas todas clandestinas, pero en clínicas sofisticadas y por consiguiente con todas las comodidades y el confort. Por ende, el Estado, para incluir, para nivelar, para equiparar, tiene que habilitar el aborto para todas. Así, de esa manera, no hay un problema de clase social. Sabemos que toda esta agenda, encima, es presentada en el contexto de lo que hoy se conoce como salud reproductiva. Y ahí tenemos otra de las trampas idiomáticas en ciernes. Primer punto, no es un problema de salud el embarazo porque no es una enfermedad el embarazo. Ese es el primer punto. Segundo punto, puede ser una política de salud aquella a partir de la cual entran dos personas al hospital, una regresa viva y la otra regresa muerta en una bolsa de basura como residuo patológico. ¿Puede ser eso una política de salud? Tercer punto, puede ser peor aún llamado salud reproductiva.
cuando justamente lo que busca el aborto y lo que pretenden las políticas abortistas es justamente lo contrario, que no haya reproductividad, terminar con la reproducción. O sea, ni es un problema de salud ni apunta a la reproductividad. Fíjense que no hay palabra que no esté engañada desde el vamos. En la agenda de género, un tema que es el siguiente, es una agenda progresiva. Va desde lo pequeño hacia lo máximo. Intenta presentar, digamos, ambiciones acotadas para progresivamente ir ampliando la situación. Acá se está tratando de imponer por la vía discursiva 3 causas. Primer punto, si partimos de la base de que lo que está en el vientre materno es persona humana, y esto lo dice la ciencia, cualquier causa de excepción siempre está buscando matar al niño que está en el vientre. Hay una de las causas que me parece la más insólita de las que están aquí en ciernes. Una es la de que si el niño tiene una discapacidad o una disfunción orgánica, entonces lo podemos abortar. Miren, esto me retrotrae al nacionalsocialismo. En el nacionalsocialismo, cuando un niño nacía con alguna discapacidad, lo reventaban, lo tiraban, porque ese niño no era funcional a la pureza racial, no era funcional al Reich, no era funcional a la causa de identidad nacional que pretendía el hitlerismo. Lo que pasa es que la tecnología actual nos permite saber si el niño tiene alguna disfunción orgánica antes de nacer. En aquella época uno se enteraba al momento del nacimiento. Por consiguiente, en nombre del progreso, de la ciencia, de la inclusión y de la equidad, lo que estamos buscando es un método eugenésico de pureza racial conforme los cánones de los tiempos más oscuros del siglo XX. La otra causal de excepción tiene que ver, si mal no recuerdo, con la violación. Esto es causal de excepción en Argentina y se tiene que enfocar desde 2 lugares. El primer lugar es que supongamos, no es el caso de República Dominicana, pero supongamos que acá existiese pena de muerte. En el caso de una violación, ¿quién merece la pena de muerte? ¿El niño por nacer o el violador? Coincido. Entonces acá hay que tener 3 cosas. Primer punto, la persona, el niño, tiene la misma dignidad independientemente de la indignidad de su padre. No existen los hijos ilegítimos, existen los padres ilegítimos. ¿Tiene alguna importancia si el padre de alguno de ustedes no fue un hombre de bien en cuanto a la dignidad de todos ustedes y de mí mismo? ¿Tiene alguna importancia si nuestro padre fue un hombre de bien o fue un hombre perverso o fue un estafador, un especulador, un delincuente o al contrario un hombre honesto? Tiene importancia desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de nuestros derechos, desde nuestra dignidad, a los ojos de la ley tiene la misma importancia. ¿Por qué vamos a descartar al niño porque el padre fue un violador? Al violador hay que darle una sanción penal ejemplar, la máxima posible. Y si la mujer, que además de haber padecido el horrible vejamen, quedó embarazada, hay que asistirla. El Estado lo que tiene que hacer es contenerla afectivamente, psicológicamente y asistir a los 2 pacientes, la mujer violada y el niño que ya está desarrollándose. Por consiguiente, no perdamos de vista de que en todo caso, a quien hay que sancionar no es al niño, sino al culpable, que es el violador. Y a la madre contenerla y al niño hacerle un seguimiento también de salud. Y cuando el niño nazca, la madre podrá tener la libertad de cuidarlo y criarlo, o, si no lo desea, y es entendible dado el trauma acontecido, darlo en adopción. Darlo en adopción. Y el tercer punto es una falsa disyuntiva, que es, ¿qué ocurre si la vida de la madre corre riesgo, si la madre puede morir porque el embarazo continúa? Miren, a todo esto hay que entender lo siguiente. La Organización Mundial de la Salud ya ha dicho repetidas veces que conforme la tecnología médica actual, una mujer, aunque el embarazo se le complique, no corre riesgo de muerte. Una mujer bien atendida, perfectamente salvaguardada y la salubridad tiene que custodiar tanto al paciente, que es la mujer, como al otro paciente, que es el niño. No existe tal disyuntiva. Todas estas causales que no resisten la lógica, que no son atendibles y que están descartadas por la ciencia, en realidad son causales ideológicas inventadas a partir de sofismas para que esas causales de excepción dejen de ser causales de excepción y sean simplemente excusas para que la mujer pueda abortar con facilidad.
para hacer una revolución cultural, ¿qué es lo que yo tengo que atacar? Tengo que atacar la tradición cultural de un país. El enemigo de la revolución cultural es la tradición cultural de un país. ¿Y cuál es nuestra tradición cultural? Nuestra tradición cultural es occidental y cristiana. Y esto no lo digo desde una perspectiva metafísica o teológica. Nosotros pertenecemos a una tradición cultural cristiana porque nuestros valores son cristianos, a tal punto de que uno puede no ser creyente, uno puede no ir a misa e igual es cristiano. Por consiguiente, tienen que atacar esos valores y para atacar esos valores tienen que atacar a las instituciones que custodian, defienden y difunden esos valores. ¿Y cuáles son esas instituciones? Son dos. Por un lado es la familia. Por eso quieren reventar el matrimonio a través de la pelea entre hombre y mujer con el feminismo radical, a través de la imposición del aborto donde la madre mata al niño, a través de la imposición del incesto, a través de la promoción de uniones reñidas con el orden natural, etcétera, etcétera. De esa manera se ataca a la familia, se la desacredita y se la envilece. Y la otra gran institución que se quiere atacar es la iglesia. Insisto, no necesariamente por una cuestión teológica, pero sí por una cuestión cultural, porque la iglesia representa, simboliza desde el punto de vista estético, desde el punto de vista institucional, la institución, valga la redundancia, que custodia esos valores que ellos quieren reventar. Voy a pasar muy rápidamente 20 placas de cómo son las marchas de género en todo Occidente, y con esto terminamos. Esto es un grafiti arquetípico en Europa. Religión es fraude, la única iglesia que ilumina es la que arde. Esta es la capilla de la Universidad Autónoma de Madrid. Educación laica, aborto libre. Fíjense lo siguiente, si hay grupos que pretenden el aborto, ¿a dónde tendrían que ir a protestar? ¿Al Congreso de Madrid? ¿O al Congreso de la Nación de España? ¿Qué tienen que hacer en una capilla? Fíjense cómo la ideología les obnubila y van a atacar y atentar contra instituciones preestablecidas. Este es un sacerdote de España procesado por cuestionar la marcha del orgullo gay. No se puede opinar. ¿Conocen este caso? Este es un pastor evangélico que está siendo entrevistado por un conductor chileno, esto es en Chile, que es homosexual. Se nota por el color de la chaqueta, ¿no? Fíjense, bueno, la corbata también. Fíjense, el pastor lo que trata de hacer es desplegar el pabellón homosexualista, ponerlo en el piso para hacerlo pasar por una alfombra y simbólicamente decir, bueno, yo con esto lo utilizo como un trapo para limpiarme los zapatos. Esto generó una catarata de un escándalo. Es cierto que es un pastor provocador, pero no es un delincuente. Sin embargo, está procesado, pronto a ir preso, por crimen de odio, por homofobia. Y todo el mundo se solidarizó con este sujeto porque está herido en sus sentimientos, porque esa expresión lo hirió profundamente y por consiguiente este pastor es un criminal, está procesado y todo el mundo se solidarizó con este sujeto por crimen de odio. Pero este sujeto no solamente conduce un programa de televisión, también tiene un programa cómico. Acá lo vemos haciendo de sacerdote, parodiando a la iglesia y burlándose de la iglesia semanalmente a través de un sketch cómico que él tiene. Por supuesto, no hay crimen de odio, nadie se siente ofendido, se expresa libremente y ahí él... fíjense con qué impunidad opera el lobby. La agresión que tiene el lobby para con la fe y con los principios cristianos es enorme y sin embargo, cualquier gesto, cualquier... no sé, expresión desdeñosa respecto del lobby, uno se constituye en homofóbico y en un criminal de odio. Un travesti, en la marcha de género, no sé en cuál de ellas en Brasil, con la cruz, usando a los niños en las marchas LGBT de Occidente. Esta es la nueva novedad para teólogos, curas, pastores, la Biblia gay, que reinterpreta las escrituras conforme el catecismo homosexual. Esto lo pueden comprar en Amazon si quieren. Por supuesto no lo compren, o en todo caso primero compren el libro nuestro. Pero esto ya está. Este es un muchacho que conocemos con Agustín, es homosexual. Pero no está con el lobby, no coincide con el lobby, y cuando vio que el lobby iba a atacar la Catedral de Buenos Aires, él fue con la bandera papal a defender la catedral. Lo reventaron a trompadas. El mismo lobby que tiene la misma tendencia sexual que él, pero él no está de acuerdo con lo que hace esta gente.
Esto es Venezuela, no tienen otro lugar para ir a protestar, siempre protestando con los mismos símbolos. Esto es mi ciudad, Mar del Plata, encapuchados. Acá está la olla del martillo, los pabellones del... Acá tengo amigos míos que estaban rezando el rosario. Muchos de ellos están procesados por crimen de odio, por no permitir que el lobby proteste libremente. Y en realidad no querían protestar, querían tirar abajo la reja que había puesto la policía para quemar la catedral. Esta es la Catedral de Buenos Aires, ahí estaba Bergoglio cuando era el arzobispo de Buenos Aires, ahí oficiaba misa. Esto es México. Esto es desopilante. Fíjense ahora que estamos tan confundidos y cada uno es lo que se percibe ser. Los chicos trans también queremos aborto legal. O sea, los travestis piden aborto. Si los travestis se autoperciben como mujer, les corresponden los derechos de la mujer. Ustedes se ríen. Yo el otro día llamé por teléfono diciendo que me llamaba Nicole, que me había operado hace un año y que quería hacerme un aborto. Media hora me estuvieron haciendo preguntas para que me haga una ecografía, a sabiendas de que yo soy hombre. Lo tengo grabado en mi sitio en YouTube, si quieren escuchar el desopilante diálogo. La justicia francesa condena a Christine Boutin por definir la homosexualidad igual que la Biblia. Bueno, esto es Costa Rica, la catedral. Nuevamente la utilización de los niños. Y en Suecia y Canadá y otros lugares, el solo hecho de citar un pasaje bíblico que no convalida la homosexualidad, eso es pena de cárcel. Termino con lo siguiente. Miren, las marchas feministas tienen una paradoja. Todas buscan derechos de la mujer y sin embargo atentan contra las catedrales que simbolizan al occidente cristiano. ¿Cuál es la paradoja? De que en ningún país que ninguna mujer tiene tantos derechos como en el occidente cristiano. En el resto de los países del globo terráqueo, donde no hay una cultura de inspiración cristiana, la mujer no tiene derechos. La mujer no tiene derechos, le producen ablación clitoriana, no puede exhibir el rostro, no puede votar, tiene una desigualdad notable respecto del hombre. ¿Alguna vez vieron una manifestación feminista en una mezquita? ¿O alguna manifestación feminista en alguna embajada de alguno de los países que a la mujer la destratan y la reducen a la servidumbre? Jamás. O sea, van a atentar contra las instituciones representativas de la civilización que hoy le permite a la mujer ser presidente de un país, ser ministro, ser diputada, ser senadora, ser docente, ser catedrática, ser jueza, etcétera, etcétera. O sea que las feministas marchan contra la civilización que le permite a la mujer tener más derechos y proyectar mejor su vida en lo económico, en lo profesional, etcétera, mejor que en cualquier otro país del mundo que no sea de inspiración cristiana. Y, finalmente, el lobby LGBT va a marchar contra todas estas instituciones que acabo de señalar, todo en el occidente cristiano, cuando hoy un homosexual puede en el plano de su intimidad y en el plano verbal y en el plano expresarse como quiera. Sin embargo, hay 75 países en el mundo hoy que castigan la homosexualidad o con pena de cárcel o con pena de muerte, y ninguno de esos países es cristiano. ¿Sabían eso? ¿Conocen el nombre de los países donde la homosexualidad está castigada con pena de cárcel o con pena de muerte? Seguramente no. El lobby no se encarga de eso, no va a atacar esos países. Va a atacar los países que le permiten a un individuo que tenga una tendencia erótica no convencional vivirla en libertad. Fíjense el siguiente mapa. Olviden del resto de los colores para no confundirse, porque hay países con matrimonio, con unión civil, países sin unión civil y sin matrimonio, etc. No importa. 2 colores nada más, tomen nota. El color negro, pena de muerte para los homosexuales, y el color rojo son países con pena de cárcel para los homosexuales. Pues bien, ninguno de los 75 países que criminalizan la homosexualidad son cristianos. ¿Y a dónde ataca el lobby? A los países de inspiración cristiana. Fíjense si esto no es usar como tontos útiles a minorías ideológicas conflictivas y conflictuadas al servicio de cabezas superiores que los utilizan verdaderamente como reservorio militante gratuito al servicio de causas superiores. Muchas gracias. En Finlandia, un país donde hay atenciones modernas a la embarazada, el 83% de las muertes es por aborto. No existe el aborto terapéutico. ¿Por qué? Porque terapéutico es una palabra que viene del griego terapeia, que significa tratar o curar. Cuando usted ni trata ni cura a una persona, usted lo que está haciendo es
cualquier cosa menos terapéutica. Y eso es lo que ocurre cuando hay un aborto. Ese día, papi me fue a buscar al cole como siempre. Ese día yo aprendí esa palabra, la que la profe puso en la pizarra, y dijo que si la respondíamos en el diccionario, entonces ni íbamos a ganar 10 puntos. Yo me quedé pensando, y dije, tengo una idea. Le escribí en mi cuaderno. A la profe me dio una nota de que me respondí bien la pregunta. Mi papá creyó que yo me había portado mal, pero no, había respondido bien la pregunta. ¿Cómo le respondí? Fácil, me puse a pensar. Yo me acordé que fui al dentista con mi papá. Entonces, Gracias, señor Marcano, por entender que la verdadera educación comienza en casa. Su hijo respondió perfectamente, sin usar el diccionario, el significado de la palabra honestidad, y nos contó a todos en el salón de dónde lo había aprendido. Ese día fue que yo aprendí que la honestidad era no tomar las cosas ajenas sin permiso. También aprendí que hay que ser honesto, aunque no con macerado. ...29 de julio... Santa Marta. Hermana de María y Lázaro, patrona de los imposibles, del hogar, de las cocineras, amas de casa, sirvientas, casas de huéspedes, hoteleros, lavanderías y de las hermanas de la caridad. Es a ella a quien el Señor le diría, como narra el Evangelio de San Lucas: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena, que no le será quitada. En el Evangelio de San Juan aparece como verdadera discípula cuando afirma que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Ella contestó: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Según la leyenda de la Provenza, Marta fue con su hermana a Francia y evangelizó Tarascón, donde, según cuenta la leyenda, Santa Marta derrotó a la Tarasca, un dragón que amenazaba a la ciudad. Ahí se dice que encontraron en 1187 sus pretendidas reliquias, que todavía se veneran en el santuario. Los primeros en dedicar una celebración litúrgica a Santa Marta fueron los franciscanos en 1262, el 29 de julio, es decir,
8 días después de la fiesta de Santa María Magdalena, identificada por algunos como su hermana María. A Santa Marta se le representa vestida de azul o verde, con una cruz, un delantal y portando unas llaves. Ella está en actitud de servicio y con un dragón a sus pies. Esta discípula de Jesús es generalmente invocada por los fieles para pedir su protección ante las cosas urgentes y difíciles, pues fue a través de sus súplicas que obtuvo la resurrección de su hermano Lázaro. Santa Marta, ruega por nosotros.